Audala, gracias por atendernos. Un balance importante que tiene varios anuncios, entre ellos hablar de adopciones también. Sí, nos pareció de buena práctica, de buena administración y una señal de transparencia, de la misma forma que enviamos toda la información al Parlamento en el marco de la rendición de cuentas, donde vamos a comparecer el próximo día 19, adelantarnos a hacer una presentación pública, una rendición de cuentas a la ciudadanía, presentando un resumen de la memoria anual, que es lo que estamos haciendo hoy, con todos los datos vinculados con el sistema de protección, con el sistema de atención en tiempo parcial, los centros CAIF, los clubes de niños, las residencias de 24 horas, las adopciones, cuáles han sido los resultados y qué es sobre la base de los resultados del 2021 que estamos proyectando hacia el 2022. Presidente, ¿qué números arrojan todos esos ítems que usted señala, adopciones y otro tipo de elementos? Bueno, por supuesto que hay una diversidad muy grande. En lo que refiere al sistema de protección, a la atención en tiempo completo, tenemos un sistema de protección más robusto, hemos generado cupos, estamos atendiendo a los niños de mejor manera, en el sentido de que estamos avanzando en la reformulación de nuestras residencias al modelo CAF, que son los centros de acogimiento y fortalecimiento familiar, en el sentido de que el ingreso a un centro de 24 horas debe implicar rápidamente, por una razón de transitoriedad, de empezar a trabajar en la revinculación familiar. Y eso lo permite ese modelo, y ese proceso de reconversión está en marcha, y los nuevos centros, que se abrió uno más el año pasado, 2021, y estamos en proceso de apertura de 3 más en el 2022, permiten precisamente una ampliación de ese sistema y una respuesta más adecuada, que puede verse, entre otras cosas, con relación a las órdenes judiciales que recibe el INAU, que se manejan con mucho más eficiencia de lo que ocurría hace 2 años. Estamos trabajando mucho mejor con la justicia a la hora de decidir en tiempo real y en tiempos breves si ese niño debe volver con su familia original, revincularse con ella o eventualmente ingresar al sistema de protección. Pero por supuesto también hemos ampliado cupos en los centros CAIF, en los clubes de niños, en los centros juveniles, todo está detallado en esta memoria. Hemos mejorado notoriamente el régimen de las adopciones. Al día de ayer, según me informó la directora de adopciones, estamos ya con 99 integraciones. A mitad de año es una cifra muy alentadora. Recuerden ustedes que el año pasado, que ya había sido el más alto de los últimos 20 años, fueron 125. El mes de julio, terminado el mes de junio, estamos en 99. Creo que eso es producto de que los cambios han sido positivos, tanto los cambios legales como los cambios de gestión, la reorganización del área de adopciones y la gestión y el trabajo de los trabajadores, obviamente. ¿Está conforme con el presupuesto que ha asignado en esta rendición de cuentas? Sí, muy conformes, porque todo esto que yo narraba antes y muchas cosas más que obviamente necesitaríamos más tiempo para poder desarrollar, se realizan financiando esos proyectos con recursos presupuestales. Cuando asumimos, mucho se especuló con que eventualmente podía haber un retroceso, un recorte en alguna de las prestaciones. No solo no hemos retrocedido ni un milímetro porque ningún proyecto, ni ningún centro, ni ningún CAIF, ni ningún club de niños cesó sus actividades, sino que estamos avanzando. En los últimos 2 años abrimos más de 20 centros de primera infancia, más de 5 o 6 clubes de niños, 7 centros juveniles, tenemos otros en proyecto. Eso claramente habla de una administración y de una institución, en este caso el INAU, que avanza, que se hace más fuerte en el territorio y que se expande en él de una manera, creo yo, muy positiva y muy necesaria. Audala, ¿qué opinión le merece la determinación adoptada por el juez Recarey en estas últimas horas respecto a la vacunación de niños menores de 13 años? Y me genera, como a tanta gente, creo que como a la mayoría del país, o al país entero me atrevería a decir, o casi, una gran preocupación. Si esto llegase a prosperar, yo entiendo que sería un grave retroceso. Y lo digo con conocimiento de causa porque el INAU es un buen ejemplo de los beneficios que ha traído sin duda la vacunación, de la inmunización que eso representó en cuanto a proteger a nuestros niños y a nuestros adolescentes, en cuanto a darles y garantizar su bienestar. En función de eso creo que está claro que si esto se interrumpiese, perderíamos todo lo que hemos conquistado, que ha sido mucho. En el INAU estamos hablando de que entre 4 y 5 mil niños y adolescentes en las 2 franjas, primero en la tanda de 13 a 18, después en la tanda de 5 a 13, bueno, que recibieron la vacuna, y este fue un proceso exitoso, que se hizo con la participación de las familias, con el consentimiento de las familias, y por supuesto siguiendo las recomendaciones de salud pública, pero con una definición institucional del INAU, en el sentido de que, por la evidencia científica, por los avales científicos, por la recomendación de la comunidad científica, de todas las organizaciones profesionales vinculadas a este tema, está claro que había que ir por ese camino y los hechos demostraron que era el camino correcto. ¿Cuántos equipos del INAU que estaban esperando turno para vacunarse? Por supuesto, muchos de ellos están en pleno proceso o cumpliendo su propio plan
están por recibir la tercera dosis eventualmente, están cumpliendo los 5 años y van por la primera, de manera que desde luego... ¿Tuvo que haber suspensiones? No tengo datos concretos, pero no tenga duda de que eso es así, porque este es un proceso continuo y permanente, por lo tanto esta interrupción es negativa. Ojalá sea, como todos esperamos que sea, por pocos días. De los niños que están en custodia en el INAU, niños adolescentes que están en custodia del INAU, ¿qué porcentaje está vacunado? No tengo un porcentaje exacto, pero sí le puedo decir que la abrumadora mayoría, porque no se olviden que nosotros tenemos distintas modalidades de atención. Tenemos los centros de 24 horas donde la tutela es del INAU y allí me atrevería a decir que el 100% de los que están en las residencias. Pero también tenemos, por supuesto, niños viviendo con sus familias, donde nosotros hemos acompañado a esas familias en todo este proceso, no imponiéndoles nada, porque la vacunación no es obligatoria, pero sí, naturalmente, ayudando, acompañando, recomendando, facilitando. Lo mismo con los niños que están a cargo de las familias amigas, de las familias de acogida. Es decir, todo un trabajo que se ha hecho, merced a la coordinación con el Ministerio de Salud Pública, al trabajo de nuestros propios equipos, y esto ha permitido, como pasó en la sociedad, que en el sistema INAU, que es un sistema muy grande y muy extendido, de 160 residencias en todo el país y de 1.200 familias amigas, bueno, se haya generado también allí una inmunidad que ha sido muy importante para garantizar, entre otras cosas, la continuidad de las actividades, porque eso ha sido esencial para que los centros CAIFs siguieran funcionando con normalidad. Después, naturalmente, de los embates que tuvimos, como todos sabemos que tuvimos todos, en la etapa de, digamos, de las olas de contagios que el año pasado y el anterior el país tuvo que enfrentar. Presidente, retomando el tema de la rendición de cuentas, nos hacían notar que hay dos elementos que se consideran muy importantes para el INAU. Uno es la atención a la salud mental de niños y adolescentes y otro también la creación de actividades de preegreso. ¿Cómo se está trabajando en ambos rubros? Muy bien, en materia de salud mental venimos avanzando en el camino de transitar desde el viejo modelo asilar y terapéutico a un modelo de concepción más socioeducativa. Y eso se ha hecho por la vía de incorporar educadores sociales en la atención de los distintos centros de salud mental, no darle a esto un enfoque exclusivamente biomédico e incorporar, repito, la mirada de los niños que se encuentran en esa condición en términos de que son sujetos de derecho y que no solo tienen derecho a ser atendidos y cuidados, sino que tienen derecho a ser promovidos. Incorporamos la figura del acompañante terapéutico, que ha sido fundamental, que antes no existía. 30 acompañantes terapéuticos que han permitido que los niños que ingresan a las clínicas psiquiátricas, sobre todo los que tienen la condición de agudos, puedan tener el alta lo más rápidamente posible y volver a su residencia o a sus casas con ese acompañante. Estamos a punto de concretar un convenio para crear un centro de 24 horas especializado o específico de breve estadía para esos mismos perfiles, es decir, para niños y adolescentes que tengan la condición de trastornos agudos y que por lo tanto sea menester que realicen su tránsito a su casa, el tránsito intermedio o al hogar al que pertenecían, pasando por este centro de breve estadía y no permaneciendo innecesariamente en las clínicas psiquiátricas. Todas esas son esas mejoras que además han determinado mejoras en términos estadísticos, que son perfectamente demostrables y que sin ninguna duda están registradas. Y con relación a los adolescentes, tenemos enormes desafíos en cuanto al egreso, pero estamos haciendo muchas cosas. Sin ir más lejos, por mencionar los antecedentes más recientes, ayer aprobamos un nuevo convenio de primera experiencia laboral que firmaremos con la OCE, un convenio de primera experiencia laboral que firmaremos con la UNVENU, con los estacioneros. Estamos abriendo alternativas y espacios para que los adolescentes que están en la estrategia precisamente de salir del sistema cuando cumplen la mayoría de edad puedan acercarse al mercado de trabajo, puedan tener oportunidades, puedan culminar los que estén en condiciones de culminar o quieran culminar los estudios y el ciclo básico. En la rendición de cuentas estamos promoviendo la posibilidad, la autorización legal para contar con una asistencia financiera para esos adolescentes que están en esa etapa y eventualmente culminando sus estudios para que puedan tener recursos todos los meses para poder solventarse con el acompañamiento del INAU, no en una concepción de reparto de dinero o de asistencialismo, pero sí contar con una herramienta más que permita ese apoyo en ese tránsito tan importante hacia la vida adulta. ¿La cuantificará la inversión que requerirá tanto la atención a la salud mental como las actividades de preegreso, doctor? Todo eso está presupuestado y los recursos están en el presupuesto que el INAU recibió y que el Parlamento votó en el año 2020. Con los ajustes naturalmente o las actualizaciones presupuestales que se hacen todos los años y con una condición más, que también esa sí es una mejora que se instauró en esta administración.
todas las partidas que se dedican o que se destinan a las transferencias a la sociedad civil, que es la mitad del presupuesto del INAU, actualizan de acuerdo a la evolución del valor de la unidad reajustable. Y en el presupuesto del 2020 se estableció que ese ajuste se realice mensualmente. Quiere decir que si uno compara el crédito de inicio, es decir, la apertura del año en términos presupuestales para INAU con el crédito de cierre, hay una diferencia significativamente mayor. Por lo tanto, por falta de recursos no es, tenemos que ser mejores todos los días a la hora de la ejecución y quisiéramos todavía hacer más cosas de las que estamos haciendo.